Hola clase, soy Nicole y en este vídeo vamos a hablar sobre la voz pasiva. Estas páginas se encuentran en el capítulo 12 de más, páginas 340 y 41. Y vamos a hablar sobre qué es la voz pasiva. No es un tiempo verbal, sino que es otra forma de expresar una acción. Okay. Entonces, a lo mejor ustedes ya estudiaron en clases de inglés la diferencia entre la voz pasiva y la voz activa, ¿no? Y la voz activa es lo que usamos siempre, em, bueno, casi siempre, en el habla normal, o sea, es la orden de palabras, básicamente, que es como podemos distinguir si es la voz activa o pasiva, ¿ok? Y si vemos esta frase sobre J.K. Rowling, esta es la voz activa, ¿ok? Lo primero que vemos es el sujeto, J.K. Rowling, la autora. Luego después está el verbo. Y luego finalmente es el objeto directo, ¿ok? Entonces, J.K. Rowling escribió los libros de Harry Potter. That's active voice, ¿ok? La voz pasiva es menos común, ¿ok? Pero es una forma de hablar o escribir más bien en contextos literarios. Es más formal que la voz activa, ¿ok? Pero, ¿qué pasa con la voz pasiva? Es cuando hay la énfasis de la frase es en un objeto, ¿okay? O sea, los libros de Harry Potter será el enfoque, okay, or the focus of the sentence. It's the most important thing, okay? Whereas in the active voice, okay, we're focusing on who wrote it, okay, not what was written, but who wrote it, okay. Normally um, in English, or I guess in Spanish too, we can think of saying the most important part of my message is going to be the first thing that I say. That's the thing that I want you to focus on with what I'm saying to you. Okay. Now, in the voz pasiva, okay, we're basically flipping the order of the sentence. Okay. Y ahora el enfoque or the focus or the importance of the sentence is now the thing that was written, not who wrote it. I mean, that's kind of an afterthought in this case. Okay. Entonces, los libros de Harry Potter fueron escritos por J.K. Rowling. Okay. Entonces, ahora el verbo, okay. Conjugamos el verbo. ¿Qué verbo es? Ser. Okay. Conjugamos el verbo ser para, okay, los libros de Harry Potter, que ahora se convierte en el sujeto. Okay. Luego, okay, tenemos el participio pasado. Okay. Y al final, la autora, J.K. Rowling, ahora se convierte en un agente. Okay. Es diferente de un sujeto. Okay. ¿Por qué? Porque no estamos conjugando el verbo para la persona. Okay. Este no es el sujeto. Es los libros que es el sujeto. Okay. Esta es la voz pasiva. Okay. Entonces, para formar la conjugación, okay, otra vez no estamos enfocando tanto en el tiempo, okay, sino la construcción. Okay. Pues primero lo que necesitamos es el verbo ser, okay, en cualquier tiempo verbal. Y después el participio pasado. Ahora, esto funciona como un adjetivo, ¿ok? Como que funciona como un adjetivo, ¿ok? La terminación tiene que concordar con el sujeto, ¿ok? Si es masculino, femenino, plural, singular, etcétera, etcétera, ¿ok? Y al final,
pones el agente, okay? Like the Harry Potter books were written by J.K. Rowling, okay? And that part's pretty optional, okay? So, aquí vamos a mirar una frase en la voz activa, okay? Y ahora ustedes van a ponerlo en la voz pasiva, okay? Mucha gente lee el periódico New York Times todos los días, okay? En la voz pasiva, ¿cómo es? El periódico New York Times es leído por mucha gente todos los días, ¿ok? Así que es leído, entonces tenemos aquí tercera persona singular, es masculino, masculino, singular, singular, ¿ok? Así es. Ahora, aquí tenemos un ejemplo en el presente de indicativo, ¿ok? Y vemos aquí que el periódico New York Times se convierte en el sujeto, ¿ok? Ahora, vamos a ver ejemplos de la voz pasiva, el verbo, ¿no? En diferentes tiempos verbales, que no solamente el presente. Se puede usar en cualquier tiempo verbal. Okay, este es el ejemplo que acabamos de ver, okay, en el presente, ¿vale? Ahora, el pretérito, okay, un poquito de contexto temporal. Ayer mucha gente leyó un artículo en New York Times. Y en la voz pasiva, okay, now el artículo becomes a subject. Un artículo en el New York Times fue, pretérito, leído, okay, masculino y singular, por el artículo, por mucha gente. Okay. Otro tiempo verbal. We've done the presente, we've done the pretérito. Now we're going to go forward en el futuro. Mucha gente leerá el periódico New York Times el próximo domingo. Okay, ahí tiene el contexto del futuro. El periódico New York Times en la voz pasiva. Okay, now we're taking the verb ser and putting it into the future. El periódico será leído por mucha gente el próximo domingo. Okay. Otro, otro. Ahora, what about when we have like a perfect tense? Okay, like el presente perfecto en este caso. Mucha gente ha leído el New York Times por muchos años. Okay. Ahora, let's take el presente perfecto y ponerlo en la voz pasiva, ¿vale? El New York Times, singular masculino. Okay, so ha sido. Okay, so here we've got the verb ser en el presente perfecto. And then finalmente viene, okay, el participio de leer. Okay. El New York Times ha sido leído por mucha gente por muchos años. So the New York Times has been read by a lot of people for many years. Okay. So yes, you can do it in the present tenses too. Ahora, what about el subjuntivo? Well, see. This is a bit of a stretch. Like nobody would really ever say this in the passive voice, but it can be grammatically done. So, mi padre quiere que nosotros leamos, ¿no? Un artículo interesante en el New York Times. Vale. Ahora, en la voz pasiva, mi padre quiere que el artículo interesante sea, okay, so, el subjuntivo de ser, en el presente de subjuntivo, sea leído por nosotros. So, yeah, like I said, nobody's gonna say this in real life. My dad wants the interesting article to be read by us. Okay, so you can see why the voz pasiva is not very common, because who's gonna say that in real life? Ni en inglés ni en español. Pero sí se puede. Es posible. Okay. Ahora, pues vamos a hablar de otro tipo de pasivo que hemos estudiado en probablemente otras clases, ¿ok? No usamos la voz pasiva mucho, ¿ok? Excepto en contextos literarios y situaciones muy formales, o cuando sabemos ya el agente, ¿ok?
Entonces, con este mismo ejemplo, okay, el periódico New York Times es leído por mucha gente todos los días. Let's say we want to get rid of mucha gente and we just want to say people read the New York Times. It's a popular newspaper, gets read all the time. Okay. Si no queremos usar la voz pasiva, hay una pequeña palabra que podemos usar y es el se pasivo. Okay. Esta es la forma más común de evitar or avoid el pasivo o la voz pasiva. Okay. El periódico New York Times se lee todos los días. And here we are not really talking about who specifically reads the New York Times every day. Okay. And if we don't really care how many people read it, but just the fact that it gets read, then we use el se pasivo. Okay. El periódico New York Times se lee todos los días. Y como he dicho, el se pasivo es más común en el habla, pero la voz pasiva, como este, se usa en la escritura más que nada. Ahora vamos a practicar. ¿Okay? Aquí voy a poner 6 frases y ustedes tomen un minuto, ¿okay? Pausen el vídeo para conjugar el verbo en la voz pasiva, okay, ser más el participio, pero presten atención a los verbos, a los tiempos verbales, okay, presente, pretérito, imperfecto, etcétera, etcétera, okay. Okay, ahora vamos a mirar las respuestas. Primero, okay, buscamos el contexto en la frase por el tiempo, okay. Vemos aquí ayer. Eso nos dice el pasado, ¿sí? El plan de ayuda fue rectificado por los gobiernos de los países andinos ayer. Okay, so this action happened one time yesterday. It's over. El plan de ayuda, we've got es masculino y singular. Okay, so ser, tercera persona singular en el pretérito y el participio en el pasado es masculino y singular. Okay. 2. Los carteles o los posters. Okay. Aquí hay 2 posibilidades. Serán puestos o van a ser puestos en las paredes por los estudiantes mañana. Okay. Ahí está el contexto del futuro. Okay. So los carteles es tercera persona plural, so van a ser or serán. Y puestos, okay, masculino y plural para los carteles. Enmiendas en la Constitución. Aquí no tenemos mucho contexto temporal, es una declaración general. Okay. Son escritas por el gobierno. Okay. Femenino y plural. Okay. Entonces, escritas es femenino y plural también. Okay. La propuesta está siendo considerada por los senadores en este momento. Esto nos dice el presente progresivo. Okay, so first we're going to conjugate ser en el presente progresivo for la propuesta. Okay, then you've got your participio en el pasado. That's where you make it considerada, singular y femenina por la propuesta. Okay. So the proposal is being considered by the senators right now. Okay. Para mañana, un nuevo presidente, futuro perfecto for the win, habrá sido elegido por los ciudadanos. Okay. So here's our indicator for the future perfect. Okay. By tomorrow, a new president will have been elected by the citizens. Okay. So un nuevo presidente, masculino y singular. Okay, elegido. And here we've got ser in the future perfect. Okay. Finalmente, dudo que. Hey, subjuntivo, ¿dónde estás? Dudo que la represión política sea aceptada por los ciudadanos. Okay. La represión es singular, tercera persona, sea, okay, el subjuntivo, el presente de subjuntivo. Y aceptada,
singular y femenina. ¿Ok? Buen trabajo.